Me huele a... ¡Quemao! Hola, mozos y mozas. Hoy voy a hacer garam masala, que es una mezcla de especias. Pero como yo no me sé la receta, nos la va a contar una amiga, que se llama Lu, que es de la India. Que no, Dani, que soy de Cuenca. Shh, que ellos no lo saben. Necesitamos 10 vainas de cardamomo, 8 bolas de pimienta de Jamaica, 4 clavos de olor, 1 o 2 cayenas, una pieza de anís estrellado, una rama de canela, un cuarto de nuez moscada. No echéis más de eso, que es tóxica en grandes cantidades. 2 cucharadas soperas de comino, una cucharada sopera de cilantro, una cucharada sopera de pimienta negra, una cucharada de postre de anís en grano, otra cucharada de postre de pimentón dulce y otra cucharada de postre de ajo en polvo. Todos los ingredientes los tenéis abajo en la descripción. Bueno, Lu de la India, cuéntanos cómo se hace. Pues hemos separado las especias en grano por un lado y las especias en polvo por otro. Y vamos a tostar en una sartén caliente sin aceite las de grano. ¿Y esto para qué vale, Lu de la India? Esto es para potenciar los sabores y que nuestro garam masala quede más bueno. Tostamos a fuego medio durante 3 minutos, removiendo sin que se queme. Luego las mezclamos con las que van en polvo y las trituramos. Es mejor parar de vez en cuando para que no se os queme el motor. Si se nos queda mucho en las paredes, lo removemos para que quede todo bien fino. Bueno, cuéntanos para qué se usa y todo eso. A ver. Se puede utilizar para platos de arroces, legumbres, verduras y cualquier receta a la que queráis darle un toque indio. Hay muchas variantes, pero todas ellas llevan más o menos una combinación de estas especias. Y ya está, ya me voy y espero que me invites a venir otra vez. Si te ha gustado el garam masala de Lu de la India, Que soy de Cuenca, chorra. bueno, que os suscribáis y todo eso. Nos vemos en el siguiente vídeo.